La cambiaron por 5 sacos de maíz y un rifle oxidado. Nadie preguntó su nombre. Nadie la miró. Pero él, el apache, sin decir palabra, trenzó su cabello como un rito sagrado. No lloró cuando la vendieron. Lloró cuando le dieron un peine de hueso con un símbolo convertirse. Nadie la retuvo. Solo esperaron que eligiera quedarse. Si alguna vez sentiste que tu voz no bastaba, que tu historia no merecía ser contada, este canal es para ti. Suscríbete para escuchar relatos donde el dolor no es final, sino comienzo. Aquí, las cicatrices se vuelven símbolos. Aquí, el fuego se queda. Y ahora, volvamos al inicio, cuando ella fue cambiada por 5 sacos de maíz. El viento soplaba fuerte entre los campos secos de maíz, arrastrando hojas rotas y polvo viejo, pero ella no se movía. Lorna estaba allí, en medio del camino, con la mirada perdida y los dedos apretando un pequeño bulto de tela, como si ese nudo de harapos pudiera sostener lo que quedaba de su alma. Su sombrero colgaba torcido sobre su frente, cubriéndole casi los ojos, y por debajo de la falda, los tobillos tenían marcas de barro seco y cortes sin sanar. No vale mucho, había dicho el hombre en comanche, escupiendo cerca del zapato de su tío, pero por 5 sacos de harina y ese fusil oxidado, basta. Su tío se rió. No la miró. No lo había hecho desde que salieron de Texas. Ni cuando vomitó sangre afuera de Amarillo. Ni cuando cayó con fiebre 3 días después. Solo le había dicho, no dejes que te vean la cara. Nadie quiere mirar eso. Así fue como llegó a la frontera del campamento apache, con polvo en los pulmones y la garganta tan seca que sentía que hablaba con ceniza. Tenía 14 años, aunque su cuerpo decía 17, y su sombra apenas se mantenía firme sobre la tierra, frente a ella. El hombre más alto que había visto en su vida no decía nada, desnudo del torso, con trenzas oscuras cayendo como ríos por su espalda. La observaba en silencio. Nascota, aunque ella aún no conocía ese nombre. Detrás de él, los demás miembros del clan miraban sin acercarse. Ojos curiosos, sí, pero sin juicio. Lorna bajó la vista. Se sentía como un animal empujado al matadero. No soy bonita, murmuró para sí. Desde que tenía esa cicatriz, esa línea brutal que le cruzaba el rostro desde la sien hasta la mandíbula, había dejado de verse como una niña. Era otra cosa. Una cosa que se entrega, que se olvida, que se calla. Una rama crujió cerca. Lorna alzó la mirada por reflejo y vio a una niña entre las tiendas, con el cabello recogido y los brazos cruzados. La miraba con frialdad, o quizás con miedo. Luego desapareció. Lorna tembló. Quería correr, pero no tenía a dónde. No era esclava, pero tampoco libre. No era hija, pero tampoco esposa. Era solo una cicatriz con piernas. Y en ese silencio ni brutal, ni tierno sintió por primera vez que el mundo había dejado de moverse solo para observar si ella se atrevía a respirar. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si no fueras ni libre, ni esclava, ni niña, ni mujer. Solo una cicatriz con piernas. Si esa frase tocó algo dentro de ti, escribe el número 9 en los comentarios, porque aquí no contamos historias perfectas. Contamos las que duelen y aún así, eligen seguir caminando. Él no habló. Simplemente se acercó, cruzando la tierra con pasos suaves, como si el suelo respirara bajo sus pies. Lorna se tensó al instante. Sus manos sudaban, su pecho apretado,
La imagen de otros hombres con promesas huecas y manos como garfios le atravesó la espalda como un latigazo invisible. El apache se detuvo a medio metro. No tenía armas en las manos, tampoco en los ojos. Aún así, ella retrocedió medio paso. Él levantó una mano, despacio, como si ofreciera una rama a un venado asustado. No tocó su rostro, no tocó su cuerpo, solo alzó su cabello, enredado y polvoriento, como si levantara algo sagrado que había caído. Y entonces, sin decir palabra, comenzó a separarlo en 3 mechones. Lorna tragó saliva. No entendía. ¿Qué hacía? ¿Era un gesto de posesión? ¿Un acto de poder silencioso? Las manos del hombre eran firmes pero cuidadosas, con callos que decían trabajo, no daño. Pero aún así, su cuerpo se puso rígido. Esto también es parte del trato, pensó, con un nudo creciendo en la garganta. Se obligó a mirar de reojo su rostro, buscando señales de dominación. Pero lo que encontró fue algo que no supo nombrar. No ternura, no deseo, algo antiguo, algo que parecía no tener prisa. Cuando él terminó, ató la trenza con una tira delgada de cuero y retrocedió. No dijo nada, ni un gesto, ni una sonrisa. Solo la miró, como si estuviera esperando a que ella misma dijera quién era. Y entonces lo sintió una mirada punzante desde un costado. Giró ligeramente y vio a la misma niña de antes, la que la había observado entre las tiendas. Eyota. Esta vez no se escondía. Estaba de pie, con los brazos cruzados y una ceja alzada, como si dijera sin palabras: «No confíes tan rápido». Lorna bajó la mirada, confundida. ¿Qué acababa de pasar? ¿La habían marcado o bendecido? ¿Había sido un gesto de dominio o de respeto? No tenía respuestas, solo una trenza nueva en su espalda y la sensación incómoda de que algo estaba cambiando. Sin su permiso, Shuya apareció cuando el sol ya se filtraba bajo los toldos del campamento. No dijo su nombre, ni preguntó el de Lorna. Solo tomó su mano con una firmeza callada y la condujo a una tienda más pequeña, al borde del encampamento. Nadie las siguió. Nadie necesitaba saber. Dentro, el aire olía a humo de cedro y tierra húmeda. Shuya señaló una manta y Lorna se sentó, sin saber si debía hablar. Tenía la boca reseca y el corazón agitado. Esperaba preguntas, una evaluación, una orden. En cambio, Shuya se arrodilló, trajo un cuenco de agua tibia y comenzó a lavar sus manos. No con prisa, no como si estuviera limpiando suciedad, sino como si recordara algo, como si las manos de Lorna fueran parte de una historia que debía rescatarse. Cada movimiento era un susurro sin voz: «Todavía estás aquí». Lorna se mordió el labio. «¿Por qué haces esto?», preguntó al fin, con un hilo de voz. Shuya no respondió con palabras. Solo tocó su propio pecho y dijo: «Shuya». Lorna tragó aire. «Lorna», murmuró, como si devolviera una piedra al río. Shuya asintió, sin sorpresa. Luego, fue hasta un rincón y sacó un paquete envuelto en tela roja oscura, bordada con hilos que parecían raíces. Lo colocó en el regazo de Lorna. «¿Dónde?», preguntó en voz baja. «¿Dónde qué?», preguntó Lorna. Pero Shuya ya se había levantado, llamando a alguien fuera de la tienda. Un momento después, Nascota estaba allí, de pie, como un tronco en la entrada. No dijo nada, solo la miró, y ese silencio pesaba más que cualquier promesa. Lorna miró la tela en su regazo, temblorosa,
Era suave, gruesa, viva. Me están presentando, pensó, con una punzada en el pecho. Era este el siguiente paso, ser mostrada como un objeto, juzgada. Entonces Nascota se acercó, tocó la trenza que él mismo había hecho y puso la palma sobre su corazón. No dijo una sola sílaba, y en ese contacto, sin apretar, sin imponer, algo dentro de ella se rompió o se reconstruyó. Más tarde, cuando se quedó sola, abrió el paquete. Dentro, envuelto en tela más delgada, encontró un peine tallado en hueso, suave, curvado, con un símbolo grabado al borde. No soy propiedad, pensó, pero ¿esto es una promesa o una carga que ahora debo llevar? Al amanecer siguiente, antes de que el sol tocara siquiera las colinas, Shuya colocó un pequeño atado en las manos de Lorna, un pedazo de carne seca, un paño suave y el peine de hueso. No hubo palabras. No hacían falta. Afuera. Nascota la esperaba con los caballos ya ensillados. Uno era más pequeño, de ojos tranquilos y piel moteada, como si supiera que llevaría a alguien que aún no sabía cómo sostenerse. Él no la ayudó a subir, pero tampoco la ignoró. Se limitó a estar allí, presente, sin peso. Lorna montó como pudo. Aún le temblaban los muslos. El peine descansaba en su regazo como si pesara más que el mundo entero. Cabalgaban en silencio. La aldea quedó atrás, envuelta en bruma azulada. El bosque los tragó poco a poco, con ramas que crujían como viejas voces. Nascota miraba hacia adelante, pero de vez en cuando giraba la cabeza para asegurarse de que ella lo seguía. Ese gesto tan simple, tan constante la conmovía más que cualquier poema. Ningún hombre antes había comprobado si ella estaba aún allí. Pasó más de una hora antes de que el sonido los alcanzara. No era solo agua, era un canto, un murmullo que subía desde la tierra como si el mundo respirara por una herida invisible. El bosque se abrió y de pronto, ante ellos, se extendía un cañón de roca roja. Al fondo, un estanque reflejaba el cielo, alimentado por una cascada delgada que descendía como cabellos de plata. Lorna tragó saliva. Canta, susurró. Nascota desmontó, ató su caballo y extendió la mano. No para tocarla, solo para ofrecer. Ella bajó, tambaleante, pero firme. Caminaron juntos hasta el borde del agua. Él se arrodilló, mojó los dedos y los presionó contra su pecho. Luego repitió el gesto con ella. Después, señaló la cascada. Lorna entendió. Ese lugar era sagrado. No por el agua, sino por lo que el agua sabía. Él se sentó. Ella también. El silencio no era vacío. Era ceremonia. Entonces, desde un costado, un crujido. Giró la cabeza y vio una figura pequeña entre los árboles. Era Eyota. Otra vez. La niña apache la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No se acercó, no sonrió, pero no huyó tampoco. Lorna desvió la mirada. ¿Qué hacía esa niña siguiéndola? ¿Era vigilancia, rechazo o algo más? Nascota no comentó, solo se colocó detrás de ella.
Tomó el peine y comenzó a deshacer la trenza. Esta vez, no fue apretada ni rígida. Cada hebra se soltaba como un recuerdo. Luego, empezó una nueva trenza, más suelta, más viva. Lorna cerró los ojos. El ritmo de sus dedos era como el del agua constante, paciente. Cuando terminó, colocó una pluma en su cabello y se alejó. Lorna giró para mirarlo. Estaba de rodillas, con la mirada puesta en el agua, no en ella, como si la canción de ese lugar fuera suficiente. ¿Por qué yo preguntó? No esperaba respuesta, pero él habló. Por primera vez, porque no lloraste cuando te cambiaron. Ella se congeló. La voz era grave, baja, pero clara. No había lástima en su tono, solo una verdad dicha con respeto. «Me oíste», susurró. Él asintió. Detrás, Eyota se había sentado en una roca. Observaba todo sin emitir juicio. Lorna se abrazó a sí misma. Por primera vez, no tenía miedo de ser vista. ¿Y tú? Si alguien se sentara detrás de ti, deshiciera tu trenza y comenzara una nueva sin decir nada, ¿lo aceptarías como un gesto de control o como una forma de honrarte? Opción A. Es un gesto de respeto, como decir te veo sin palabras. Opción B. Yo dudaría. Necesito palabras, no silencios. Y mientras tú decides si una trenza puede ser oración o prisión, Lorna, esa mañana, descubría que a veces el agua no solo limpia el cuerpo, también revela quién aún está dispuesto a quedarse. Así comenzó el verdadero rito. El sol aún no cruzaba del todo el borde del cañón, cuando Nascota recogió una piedra lisa y empezó a trazar líneas en la arena húmeda. Arcos, curvas, pequeños círculos como lunas partidas. Lorna lo observaba en silencio, sentada con las piernas cruzadas, mientras el agua del estanque cantaba a su espalda. ¿Qué significan?, preguntó, con voz temblorosa. Él no respondió de inmediato. Solo tocó uno de los símbolos y dijo: fin del camino viejo. Trazó otro. La niña no es ceniza. Otro más. La cicatriz no es vergüenza, es advertencia. Lorna sintió que el aire se espesaba. Apretó el peine de hueso contra el pecho, y algo en su interior se abrió como una flor nocturna. Después, Nascota se incorporó, caminó hacia ella, y con una suavidad que sorprendía por venir de alguien tan fuerte, le pidió el peine con una sola mirada. Ella lo entregó. Sin hablar, él se sentó detrás y comenzó a peinarle el cabello húmedo. Esta vez no era una trenza apretada ni ritual, era algo más suelto, más íntimo. Cada nudo deshecho era como una palabra no dicha. Cada mechón alisado una memoria que dejaba de doler. Lorna cerró los ojos. El sonido del agua, los dedos en su cabello, la tierra tibia bajo sus pies, todo eso era vida. No la que había perdido, sino la que podía elegir. Cuando Nascota terminó, colocó una pequeña pluma en su trenza nueva y se retiró unos pasos. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Por qué sabes hacer esto?, preguntó. Él se agachó, recogió otra piedra, la frotó entre los dedos y finalmente habló. Mi hermana solía decir que el cabello guarda los recuerdos. Cuando la mataron, no me quedó nada. Solo su peine. Nunca supe cómo trenzar. Aprendí solo. Lo hice para ella. Ahora lo hago para quien lo necesite. Lorna sintió que se le apretaba el pecho.
No dijo nada. No hacía falta. Al volver al campamento, Shuya la esperaba con un telar pequeño, hecho de ramas entrecruzadas. Le enseñó a tensar hilos, a elegir colores, a contar los pasos como si cada tejido fuera una historia. Para que el invierno no te encuentre desnuda del alma, dijo Shuya. Cada tarde, Lorna volvía al telar. No hablaban mucho, solo tejían, y en cada hebra ponía una duda, una rabia, un miedo. Y al trenzarlas, todo se volvía menos pesado. Eyota la miraba desde lejos. A veces se acercaba, a veces no, pero ya no huía. Una tarde, la niña se sentó cerca de ella. No dijo hola, no pidió permiso. Solo observó el telar y preguntó: ¿Esa trenza te la hiciste tú? Lorna negó con la cabeza, pero aprendí a hacerlo. Eyota levantó una ceja. A mí nadie me ha hecho una... Silencio. Lorna se inclinó ligeramente, sin tocarla. Cuando estés lista, dijo, puedo mostrarte cómo hacerlo tú misma. Eyota no respondió, pero no se fue. Lorna volvió la vista al horizonte. El aire olía a humo leve. Algo más se avecinaba. No era miedo, era cambio. El grito de un cuervo fue lo único que rompió la calma de la tarde. Desde el borde del campamento se escucharon cascos. 4 jinetes, polvorientos y sin orden, se acercaban por la ladera. 2 de ellos iban medio ebrios, uno con una botella colgando del cinturón, otro riendo por algo que nadie más entendía. Entre ellos, un tercer hombre caminaba. No montaba, era más alto que los demás, con una chaqueta de cuero gastada, una sonrisa podrida y ojos azules como cuchillos oxidados. Lorna lo reconoció antes de que pudiera negarlo. Boone Holloway. El aire se hizo espeso, pues su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los pies querían retroceder, pero sus hombros se tensaron. Nascota estaba al otro lado del círculo, aún sin moverse. Su mirada se volvió piedra. Boone alzó las manos en señal falsa de paz. Tranquilos, dijo con una sonrisa torcida. No vine a buscar pelea, solo vine a recuperar lo mío. Señaló con el pulgar hacia Lorna. La compré, en Leb. Pago justo. Buen whisky. Se escapó. Y aquí está. Un murmullo corrió entre los apache. No de miedo, de indignación contenida. Shuya se colocó frente a Lorna. Eyota apareció a su lado, en silencio, los ojos bien abiertos. Lorna tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho, pero no de terror, de furia, de memoria, de algo que ya no quería callar. Salió de detrás de Shuya. No corrió, caminó. Cada paso era una declaración. Se puso al lado de Nascota, no detrás, no bajo su sombra, a su lado. Él miente, dijo fuerte. Su voz retumbó más que el trote de los caballos. Nunca me casé con él, nunca fue mío. Me compró, me marcó, le llamó disciplina. Se arremangó la manga derecha. Mostró la cicatriz aún visible, esa quemadura vieja que aún latía con los cambios de clima. Boone se encogió de hombros. No importa. Es una mujer que se fue y pertenece a alguien. A mí. Ahora. Nascota dio un paso adelante. No habló. Solo su presencia hizo que los otros 2 jinetes tensaran las riendas.
Uno se deslizó hacia su rifle. Una lanza cayó al suelo a centímetros de Boone. No venía de Nashkota. Venía de un niño. Eyota lo miró, era su hermano menor. No tenía más de 13 años. No era una amenaza. Era una advertencia. Lorna alzó la voz. «No soy propiedad», dijo. «No lo fui de él. Y no lo soy de él tampoco». Señaló a Nashkota. «Él nunca me tocó sin permiso. Me trenzó el cabello como si fuera algo sagrado. No me pidió nada. No reclamó nada. Me vio. Boone escupió. ¿Y eso qué significa? Te hace su esposa». Lorna sonrió. Por primera vez, sin miedo. «No. Me hace una mujer que nadie puede comprar». Nashkota entonces alzó la mano. Por primera vez, habló. Firme. Como roca que nunca ha sido movida. Ella se queda. Los jinetes miraron a su alrededor. Desde la ladera, más figuras surgían. No eran soldados. No eran guerreros con banderas. Eran padres, madres, ancianos, niños, todos de pie, todos observando, todos listos para decir no. Boone bajó la mirada. Escupió de nuevo y dio media vuelta. «No vale la pena», murmuró, subiendo a su caballo. Se fueron sin protestar, sin disparar, sin nada. El silencio que quedó era profundo, no de amenaza, sino de afirmación. Lorna respiró, no porque alguien la hubiera defendido, sino porque, esta vez, ella se había defendido, y alguien, por fin, había elegido pararse a su lado. El aire cambió antes que el fuego llegara. Primero fue el olor, ceniza lejana, como una promesa amarga. Luego, el murmullo inquieto del viento, empujando desde el sur, y después, el silbido, bajo, urgente, que atravesó el campamento como una aguja invisible. Shuya fue la primera en moverse. Su voz, por lo general suave, se alzó con precisión. «Niños». Al círculo central llevaba mantas entre los brazos y el rostro endurecido como la corteza del árbol más viejo. Lorna no preguntó. Corrió. Buscó a Eyota, a su hermano, a los más pequeños. Los reunió, uno por uno, llevándolos hacia el corazón del campamento. Nashkota pasó frente a ella como una sombra en movimiento. Iba acompañado por 2 hombres. Sus ojos eran fuego sin llama. Llevaba el cuchillo en la cintura y una antorcha apagada en la mano. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Lorna, sin aliento. «Ayuda a Shuya», respondió él, sin dudar. Luego, con un gesto rápido, presionó algo en su mano. Era el peine de hueso. El suyo, el que le había dado en silencio. «Si el fuego llega», dijo, bajo, «esto es lo que debes llevar contigo». Ella asintió, con el corazón palpitando en los dedos. No por miedo, por certeza. Horas pasaron como años comprimidos. Lorna ayudó a mojar las paredes de las tiendas con cubos de agua, a empaquetar raíces, a calmar llantos. Shuya cantaba en voz baja, una melodía que parecía invocar a la tierra misma. El humo se espesaba. Los árboles más allá del límite del campamento parecían temblar. Pero Nashkota no volvía. El crepúsculo cayó envuelto en gris. Algunos hombres regresaron, heridos, cansados, sin él. Shuya cayó de rodillas junto al círculo de fuego, sus labios apretando oraciones como cuentas de un rosario sin fin.
Lorna permanecía en la entrada de la tienda central, con el peine apretado en la palma tan fuerte que se le marcaron las líneas en la piel. Entonces, cascos. 4. Uno tambaleante. Corrió antes de pensarlo. Nascota bajó del caballo apenas consciente, cubierto de hollín, con las manos rasgadas y la mirada fija, como si aún caminara entre llamas. Tosía, con el pecho apretado por el humo. Lorna frenó en seco. Quería tocarlo, quería abrazarlo, pero no sabía si podía. Él la miró. Luego, sin palabras, apoyó su frente contra la de ella, y el mundo se detuvo. No dijo sobreviví, no dijo vuelvo, no hizo falta. El campamento exhaló con ellos. Esa noche, las estrellas salieron tímidas. Shuya encendió un manojo de cedro y hierba dulce. Invitó a Lorna al círculo. Nascota estaba cerca, de pie. Pero ahora sus brazos cruzados no eran barrera, sino refugio. Los ancianos se reunieron, uno a uno, como piedras que se colocan para formar un puente. Shuya tomó el peine de las manos de Lorna y lo alzó ante el fuego. Habló en apache. Su voz, esta vez, no era canto, era tambor. Cuando terminó, Nascota dio un paso adelante. Dijo una sola frase. Clara, inquebrantable. Shuya tradujo al oído de Lorna. Él dice, no huiste. Una anciana se levantó. Su cabello era gris ceniza, sus ojos humo y piedra. Se acercó a Lorna, no para examinarla, no para bendecirla, sino para acomodar con suavidad la pluma en su trenza. Luego dijo una palabra, y todos la repitieron. Shuya sonrió con lágrimas en los ojos. Dicen no eres ceniza. Eres el fuego que se quedó. Lorna se tambaleó, pero no cayó. Nascota la sostuvo, no para cargarla, para recordarle que podía mantenerse. Ella lo miró con los ojos aún brillantes. ¿Cuándo dejaré de tener que demostrar quién soy? Él le limpió una mancha de ceniza de la mejilla. Ya lo hiciste, respondió. Ahora vive. Y por primera vez desde que fue cambiada por sacos de maíz. Lorna sonrió sin miedo. Alguna vez sentiste que estabas hecha de ceniza, hasta que alguien te miró y vio fuego. Si alguna vez te sostuviste sola, si alguna vez deseaste escuchar ya basta, ahora vive. Escribe el número 7 en los comentarios, porque a veces no necesitamos ser salvadas, solo que alguien nos recuerde que aún estamos en pie. Stumende. Esa madrugada, antes que el cielo se tiñera de rosa, el humo ya se había disipado. Solo quedaban brasas en el aire y un olor a madera vieja, como si el fuego hubiese dejado algo más que cenizas memoria. Lorna despertó con los músculos adoloridos, pero con el espíritu inusualmente tranquilo. Se levantó sin esperar a que alguien la llamara. Algo la guiaba, no una orden, sino una certeza suave que empujaba desde adentro. Cuando llegó al círculo de fuego, Shuya ya estaba allí, preparando el espacio con manos sabias, ramas de cedro, piedras dispuestas en forma de media luna, cuencos con pigmentos y hierbas secas. Nascota observaba desde un extremo, sin interferir. El peine de hueso su peine reposaba en un paño rojo sobre una piedra lisa. No era solo un objeto, era testimonio, era tránsito, era testigo de todo lo que no se había dicho. Shuya,
Le hizo un gesto para que se acercara. «Esto es una ceremonia», susurró Lorna. «No para convertirte», respondió la mujer mayor. «Para reconocer lo que ya eres». Los ancianos se reunieron, en silencio, en respeto. No era un juicio, era una acogida. Shuya alzó el peine y lo sostuvo sobre las llamas, sin quemarlo, dejando que el humo lo acariciara. Luego habló en voz fuerte, rítmica. Cada palabra sonaba como un golpe de tambor suave en la tierra. Cuando terminó, Nascota dio un paso hacia adelante. Su rostro estaba sereno. Dijo una frase breve. Shuya tradujo con una sonrisa que apenas podía contenerse. Él dice, no huiste. Hubo un silencio profundo, no de duda, de afirmación. Entonces, una figura pequeña avanzó desde el borde del círculo. Eyota. La niña llevaba una pequeña tira de cuero en la mano. Sus ojos ya no eran fríos, no eran retadores, eran firmes. Se colocó detrás de Lorna, sin pedir permiso, y comenzó a trenzarle el cabello. Sus dedos, aún torpes, pero decididos, buscaron las hebras y las ordenaron como si tejiera una historia propia. Cada nudo era un puente, cada giro, una reconciliación. Cuando terminó, dio un paso atrás y murmuró, «Ahora sí pareces de aquí». Lorna sintió que el aire le quemaba la garganta, no por el humo, por la ternura. Una de las ancianas se acercó, tocó la pluma en su trenza, luego le colocó algo en la muñeca, una pulsera de fibras trenzadas con un pequeño hueso en el centro. El mismo símbolo tallado que tenía el peine, el de convertirse. «¿Esto es un final?», preguntó Lorna, casi sin darse cuenta. «No», respondió Shuya detrás de ella. «Es el fuego que no se va». Lorna miró alrededor. Los rostros ya no la veían como forastera, tampoco como prenda de intercambio. La veían como algo que había pasado por la prueba sin ser destruida. Y eso no era poco. Esa noche, al sentarse junto al fuego, Eyota le trajo una manta tejida a mano. La colocó sobre sus hombros sin decir nada. Lorna sonrió. No agradeció. No necesitaba. El fuego crepitó con suavidad. El peine volvió a su sitio, no como recuerdo, sino como herramienta. «¿Qué sigue?», preguntó, mirando a Shuya. La anciana respondió con un susurro que solo Lorna podía entender. «Ahora enseñas». El sol apenas empezaba a calentar las piedras del sendero cuando Shuya le puso en las manos una taza de té de raíz dulce. No dijo palabra, solo señaló con el mentón hacia el borde del campamento. Lorna lo entendió. Él la esperaba. Caminó sola, con el peine guardado en la cintura como un talismán, como un hueso que ya no dolía. El aire estaba limpio, aún con rastros lejanos de humo, pero ya no asfixiante. Los pájaros habían vuelto a cantar, tímidos, como si preguntaran, ¿es seguro ahora? Al llegar a la cima de la pequeña colina, lo vio. Nascota estaba de espaldas, los brazos cruzados, mirando el valle abierto. Su silueta parecía parte del paisaje, como un árbol que siempre había estado allí. No se volteó al escucharla. Esperó. Ella se paró a su lado, sin romper el silencio. Tras unos segundos, él señaló un pequeño poste de cedro, clavado al lado de un brote de árbol joven. Atado a él, colgaba un lazo de cuero trenzado. «¿El cordón?», dijo él al fin. «Lo tallé el invierno pasado.
No sabía para quién. Lorna miró el poste. No era grande, ni decorado, pero el lazo colgando tenía un peso que se sentía en el pecho. Y si digo que no preguntó, sin miedo, solo queriendo saber, entonces espera, respondió él, mirándola por fin. Este lugar no es jaula, es raíz. Espera todo el tiempo que haga falta. Lorna bajó la mirada hacia su cintura. Sacó el peine, lo sostuvo entre las palmas. «Alguna vez me pedirás que te pertenezca», susurró. Nascota negó con la cabeza. «No», dijo, «pero yo sí voy a pedirte pertenecer a ti». El viento pareció detenerse. Las hojas no se movieron. Ni un pájaro cantó. Lorna se acercó al poste. Con dedos temblorosos pero decididos, pasó el peine por el lazo de cuero y lo dejó colgando allí, a la vista del mundo, al borde del comienzo. Algo en su pecho se aflojó. Entonces, «Que empiece», dijo, sin mirar atrás. Nascota no sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. Dio un paso y puso algo en su mano, una cuenta pequeña, tallada en hueso, con el mismo símbolo de siempre, el de convertirse. «Vivimos junto al fuego», murmuró, «pero construimos con ceniza». Lorna apretó la cuenta en la palma. «Entonces tenemos mucho con qué construir», respondió, por primera vez. Él rió, baja, breve, inesperadamente humana. Esa noche, el campamento no celebró con danzas ni gritos, solo con presencia, con cuencos de sopa compartida, con niños riendo y viejas tejiendo en silencio. Shuya le entregó una tela teñida de rojo óxido. «Para tu primer invierno», dijo, «que el frío no encuentre espacio en tus huesos». Más tarde, cuando la luna estaba alta, Lorna regresó a la colina. El peine seguía allí, colgado, oscilando apenas en el viento nocturno. A su lado, ató la cuenta de hueso en el mismo lazo. «Para que recuerde», murmuró, «no de dónde venía, sino lo que había elegido». Los días volvieron a tener ritmo. El humo dejó de ser amenaza y se volvió recuerdo, como una sombra suave que se arrastra sin ruido. El campamento latía en calma, los niños corrían, los ancianos murmuraban historias, y los fuegos ardían solo lo suficiente para cocinar y calentar las manos. Lorna tejía con las mujeres, recogía raíces, lavaba tela en el río. Nadie le pedía que hiciera nada. Ella simplemente lo hacía, porque ya no estaba de paso, estaba arraigando. Una tarde, mientras ayudaba a Shuya a secar hierbas sobre una manta, Eyota se acercó. «No me gusta cómo me queda el cabello», murmuró la niña, sin mirarla directamente. Lorna alzó una ceja. «¿Y qué harás al respecto?» Eyota frunció el ceño. «¿Me enseñas?» Lorna no respondió con palabras. Solo palmeó el suelo a su lado. Pronto, otras dos niñas se acercaron. Una de ellas, tímida, traía una ramita con cuentas de color atadas. La otra llevaba un peine de madera hecho a mano, aún rugoso. Lorna las observó. «¿Saben por qué trenzamos el cabello en 3 partes?», preguntó. Las niñas negaron con la cabeza. Eyota cruzó los brazos, esperando que la respuesta valiera la pena. «Porque una historia necesita 3 hilos», dijo Lorna, mientras separaba los mechones de la primera niña. «Uno es el pasado, las cosas que nos duelen y que nos formaron». La niña parpadeó. «El otro es el presente, donde estamos ahora, aquí, respirando».
eligiendo. Y el tercero. Lorna miró a Eyota. Es lo que estamos por ser. La niña tragó saliva. ¿Y si no sé qué quiero ser? Entonces empieza por hacer fuerte una hebra, luego otra, y luego una más. Y trénzalas juntas. Nadie se queda sola si sabe sostener su propia trenza. Las palabras no eran poesía, eran verdad, una a una. Las niñas se sentaron frente a Lorna, no para que las peinara, sino para que les mostrara cómo hacerlo solas, cómo tomar cada parte con intención, cómo no tirar, cómo sentir la raíz. La más pequeña murmuró: «Tengo miedo de quedarme sola». Lorna le sujetó el mentón, suave. «Entonces haz fuerte tu primera hebra. La segunda llegará. La tercera te sorprenderá». Esa tarde, el círculo de fuego estuvo lleno de niñas con trenzas recién hechas. Algunas torcidas, algunas sueltas, todas hechas por manos pequeñas, aprendiendo a no temerle al espejo. Nascota observaba desde la distancia, como siempre, sin invadir, pero presente. Cuando los ojos de Lorna encontraron los suyos, él no sonrió, pero su mirada decía todo. «Las ves». Y ella entendía. Al anochecer, Eyota le trajo algo, un peine pequeño, tallado en cedro, con líneas desiguales y una cuenta roja incrustada en un lado. Lo colocó sobre la pierna de Lorna y dijo, sin mirar: «Es para enseñar». Lorna lo tomó entre sus dedos. «¿Quién te dijo que me tocaba enseñar?» Eyota la miró, desafiante. «Tú sabes de los dos mundos». La frase le caló hondo, porque era verdad. Lorna no era solo la mujer marcada por cicatrices. Era también la mujer que había sabido cruzar, que había aprendido a quedarse. Esa noche, colgó el peine de cedro al lado del de hueso, no para reemplazarlo, sino para decir: «Ahora paso la trenza». Cuando la luna estuvo alta, caminó sola hacia la colina. Quería ver si el viento aún mecía el lazo. Quería saber si el fuego seguía dentro, o si ya había aprendido a volverse llama tranquila. El peine colgaba allí, a su lado, la cuenta. Y ahora, el nuevo peine de enseñanza. Alguien, en silencio, había añadido un pequeño trozo de concha pulida. No había nota. No había explicación. Pero eso era suficiente. A la vuelta, Nascota la esperaba en el sendero. No dijo nada al principio. Solo caminó junto a ella. Y entonces, como si le contara un secreto que el cielo debía guardar, murmuró: «Una vez soñé que llegaría una mujer con fuego en el cabello y agua en los ojos». Lorna se detuvo. ¿Y qué hacía esa mujer? Transformaba el mundo sin pedir permiso. Ella no respondió. Solo pensó que, quizá, había más niñas que aún no sabían cómo trenzar, y que ahora ella sí sabía cómo enseñarles. Fue Suya quien lo encontró. Estaba atrapado entre los juncos, donde el arroyo serpenteaba más allá del cañón. Lo levantó con cuidado, como si temiera romperlo, aunque ya estaba roto. La tela era delgada, descolorida por el sol, con costuras sueltas y el borde desgastado. Un sombrero. El sombrero. Shuya no dijo nada. Solo lo sostuvo en alto y llamó por Lorna con voz tranquila, casi ritual. Cuando Lorna lo vio, se quedó inmóvil. El mundo pareció encogerse. El murmullo del río, el crujir de las ramas, incluso el viento, todo se suspendió. Sus pies caminaron solos. Tomó el sombrero de las manos de Shuya
con dedos temblorosos. Lo reconoció al instante. Las costuras, el olor, la sensación entre los dedos. Era el mismo que había llevado el día que llegó, el que escondía la cicatriz, el que ocultaba la mirada, el que usaba como escudo. Lo había guardado, enterrado en una manta, olvidado a propósito. Pero el río lo había devuelto, como si supiera que aún quedaba algo por cerrar. Shuya no la acompañó, no la tocó, solo volvió a su cesta de hierbas, dejando espacio. Lorna se sentó junto al agua. El sombrero reposaba en su regazo. Sus dedos recorrían los bordes, siguiendo la memoria. No lloró, no sonrió, solo sintió. Se acordó del polvo en sus botas, del primer no soy bonita, de la forma en que Nascota había tocado su cabello como si leyera escrituras sagradas, de cómo, incluso después de todo, seguía aferrada a ese pedazo de tela como si fuera una parte de su piel. No lo había soltado entonces, lo había escondido. Enterrar no es lo mismo que soltar. Sintió una presencia. Nascota estaba ahí, en silencio, al otro lado del arroyo. No avanzó, no preguntó, solo observó. Ella no lo miró directamente. No era necesario. Sabía que estaba allí no para guiar, sino para presenciar. Lorna habló, pero no a él. Pensé que esto me hacía invisible, pero solo me hacía más pequeña. Sostuvo el sombrero contra su pecho. No lo apretó. Lo abrazó, luego lo levantó, lo miró por última vez y susurró algo. No palabras, solo un aliento moldeado por memoria. Se arrodilló en la orilla. El agua estaba fría. Hundió el sombrero lentamente, como si lo envolviera en un adiós. No con rabia, no con desprecio, con reconocimiento. El sombrero flotó por un instante. Luego comenzó a moverse río abajo, girando suavemente, como una oración ya respondida. Lorna cerró los ojos. Detrás de ella, Shuya empezó a cantar. No era un lamento, era una despedida antigua, de esas que se reservan para lo que ya no duele, pero tampoco se olvida. Cuando Lorna se levantó, Nascota seguía ahí. No dijo nada. Sus ojos no contenían juicio ni expectativa, solo presencia. Esa noche, Shuya despejó un espacio junto al fuego de su tienda. Colocó una estera nueva, una manta trenzada por Eyota y, sobre una estaca de cedro, colgó el peine. No como reliquia, sino como herramienta, como promesa. Lorna se sentó junto a las niñas más pequeñas. Ellas ya no la llamaban por su nombre con duda. La llamaban con confianza. Le preguntaban cómo torcer la hierba en cuerdas, cómo aplicar la raíz de yacar para suavizar el cabello, cómo lograr que una trenza resistiera el viento. Ella respondía con paciencia, pero antes de cada trenza, hacía una pausa. Di algo que temas, decía. Una niña susurró las serpientes. Otra dijo, ser olvidada. La más pequeña apenas murmuró, estar sola. Lorna asintió. Entonces empieza por hacer fuerte una hebra, luego otra, y luego una más. Y mientras las pequeñas aprendían a trenzar, ella recordaba que no era una líder, no era una madre, no era una santa. Era una mujer que había aprendido a quedarse, y ahora enseñaba a otras a no huir. Cuando llega el momento de soltar algo que fue parte de tu dolor,
como lo fue ese sombrero para Lorna. ¿Tú qué harías? Opción 1, lo dejaría ir como un acto de cierre. Opción 2, lo guardaría por si algún día necesito recordar quién fui. Y mientras tú decides qué guardar y qué dejar ir, Lorna, sin saberlo, ya estaba dejando una herencia entre los hilos. Pasó una semana. El campamento volvió a su ritmo, pero ya no era igual. Las costuras invisibles entre personas parecían más fuertes. Lorna sentía que sus pasos ya no eran vigilados, sino esperados. Ya no pisaba con duda. La tierra parecía darle la bienvenida con cada paso. Un amanecer. Shuya la llamó con suavidad. Le entregó un pequeño haz de tela, envuelto con cuidado. Para el viaje, dijo simplemente. Lorna no preguntó a dónde. Su cuerpo ya lo sabía. Nascota la esperaba cerca del establo, preparando 2 caballos. No necesitaban hablar. Ella sabía que no se iban por necesidad, ni por miedo. Se iban porque era hora. Los más pequeños se acercaron para despedirse. Algunos abrazaron su cintura. Eyota no lloró, pero le colocó algo en las manos, un paquete pequeño, envuelto en tela de río. «Es de ella», murmuró, señalando a una niña nueva que apenas la miraba desde lejos. «Quiere que se lo des a la próxima que llegue con las manos vacías». Lorna abrió el paquete, un peine de madera, irregular, tallado con amor torpe, pero intención firme. «¿Y cómo sabré quién es?», preguntó. Eyota señaló su pecho. «Se parará como tú». Lorna la abrazó. Esta vez, fue la niña quien se aferró por un segundo más. Caminaron en silencio. Pasaron por el poste donde colgaban los símbolos, su peine de hueso, la cuenta, el peine de cedro, la concha pulida. No los tocó. Solo los miró. Eran huellas que el viento no podía borrar. Cabalgaban sin prisa. El paisaje se abría, dejando atrás los pliegues del cañón para dar paso a llanuras doradas. El sol filtraba entre ramas, y cada paso del caballo parecía marcar una línea nueva en el mapa de su alma. Cuando llegaron a una bifurcación del río, Nascota se detuvo. «Podemos no volver», dijo, sin mirar. «Podemos quedarnos en el cañón, o más allá, donde nadie recuerde». Lorna negó con la cabeza. «No quiero volver, pero necesito pisar el polvo de nuevo, para saber que no estoy huyendo». Él no insistió, solo asintió. Ese era su don, entender. Horas después, alcanzaron una colina que daba vista a una pequeña cabaña de madera, medio escondida entre los árboles. El porche estaba cubierto de maleza, las ventanas empañadas por el tiempo, pero el techo seguía firme. Era el hogar de su madre. «Es aquí», susurró Lorna. «Aquí trencé el cabello de alguien por última vez, antes de aprender a esconder el mío». Nascota no preguntó qué había pasado. Sabía que hay recuerdos que no se relatan, se sobreviven. Días después, cuando cayó la primera nevada, Lorna ató una tira de tela de río en la entrada de la cabaña, no para protegerse del viento, sino para decirle al mundo: aquí no se compran mujeres, aquí las trenzas no llevan vergüenza, aquí el fuego se queda. Y enseña a calentar. El viento la agitó, pero no la rompió, como ella. La vida en la cabaña era distinta, más lenta, más simple, pero no solitaria. Cada tanto, alguien llegaba. Un viajero perdido, una mujer herida, una niña callada. Lorna no hacía preguntas, solo les ofrecía té, descanso
Silencio. Si se quedaban, aprendían a trenzar. Si se iban, se llevaban un mechón amarrado, un fuego encendido en la palma. Una noche, mientras tejía junto al fuego, Nascota se le acercó. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó. Ella asintió. Él sacó un pequeño trozo de madera. Lo abrió. Era un peine nuevo, aún sin pulir del todo, más rústico, pero grabado con el símbolo de siempre, el de convertirse. «No es para ti», dijo. «Es para mí. Para recordar a la mujer que se mantuvo en pie cuando nadie más lo hacía». Lorna lo tomó, lo sostuvo. Sus dedos se detuvieron un segundo. Luego lo alzó. «No necesitas volver a trenzar mi cabello», susurró. «Ahora sé lo que soy». Él no se movió, solo esperó. Entonces, con manos firmes, ella dijo: «Entonces trenzaré el tuyo». Y lo hizo. No como rito, no como gesto de pertenencia, como promesa. El peine en su bolsillo, la pluma en su cabello, la memoria de haber caminado al borde del mundo y haber sido vista sin tener que gritar. Al día siguiente, un fuego encendido calentó el hogar. La tela del río ondeaba. Una niña nueva la miraba desde la entrada, con ojos desconfiados. Lorna sonrió, sacó el peine tallado por Eyota y dio el primer paso hacia ella. La niña no dijo su nombre, tampoco preguntó nada. Apareció al borde del sendero, con el vestido raído, los pies descalzos y el cabello cubierto de tierra y nudos. Sus ojos no eran tristes, eran antiguos, como si ya hubieran visto demasiadas cosas para una edad tan pequeña. Lorna la vio desde el porche, mientras tejía una manta con hilo de pasto seco. No se levantó, no fue hacia ella, solo alzó la vista, y sus ojos se encontraron. Entonces supo. Era ella, la próxima, no por su ropa, no por su silencio, por la forma en que se paraba, como Lorna una vez lo hizo entre las cenizas y la pregunta. Nascota estaba cerca, cortando leña. No intervino. Solo se mantuvo, como siempre, como testigo que no exige, como presencia que no oprime. Lorna se levantó. Fue dentro de la cabaña. Sacó el paquete que le había dado Eyota. Lo abrió por última vez el peine pequeño, imperfecto, tallado con manos jóvenes y esperanza vieja. Lo sostuvo un momento. Lo acarició como si recordara todos los dedos que habían pasado por su superficie. Salió. La niña no se había movido. Lorna se agachó hasta estar a su altura. No preguntó su historia. No le pidió explicaciones. Solo extendió el peine entre ambas. «Es para ti», dijo. «No porque te falte algo, sino porque ya sabes que no todo lo que duele tiene que quedarse». La niña dudó. Luego alzó una mano, tocó el peine, lo tomó. Sus dedos temblaban. Lorna sonrió. «¿Te gustaría aprender a trenzar?». La niña no respondió, pero asintió con un gesto casi invisible. Entraron juntas. Esa noche, junto al fuego, Lorna mostró cómo separar el cabello en 3 partes, cómo no apretar demasiado, cómo respirar con cada cruce. La niña no habló, pero no se fue. Las otras niñas, Eyota entre ellas, se acercaron sin apuro. Traían hierbas, pequeños adornos, piedras pulidas. Se sentaron en círculo. Cada una nombró algo que temía. La más callada dijo: «Que nadie me vea». Lorna se detuvo.
Tomó su trenza recién hecha y la tocó suavemente. Entonces empieza por verte tú, días después, mientras el sol caía sobre los pastos dorados. Lorna caminó sola hasta la colina detrás de la cabaña. Allí, clavado en el suelo, estaba su propio poste de cedro, el primero que Nascota había tallado. El lazo de cuero aún colgaba, movido por el viento. El peine de hueso seguía allí. También el de enseñanza, la cuenta, la concha pulida, una nueva piedra atada con hilo rojo, sin firma. Ella no los tocó. Solo agregó algo más, una tira de tela del vestido viejo de la niña nueva. Lo había encontrado entre las cenizas de una fogata. No lo quemó, lo guardó, y ahora lo ató con firmeza, para que ella sepa que su paso también deja huella. Nascota se unió a ella minutos después. No habló, solo puso su mano sobre la suya. Ambos miraron el lazo. ¿Crees que alguna vez se rompa?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. No, solo espera a quien sepa continuar. Algunas semanas más tarde, mientras cocinaban en el exterior, un viajero pasó. Miró la cabaña, la tela del río ondeando en la entrada, las niñas trenzando hierbas, y preguntó: ¿qué es este lugar? Nascota miró a Lorna. Ella respondió: un lugar donde nadie es comprado, donde las cicatrices no se esconden, donde el fuego se queda y enseña a otros a encender. El viajero asintió. No entendió del todo, pero lo sintió, y siguió su camino. Esa noche, Lorna se sentó frente al fuego con la niña nueva a su lado. Le pasó el peine tallado por Ellota, y juntas comenzaron otra trenza. Pasado, presente, y lo que estamos por ser. Esa misma noche, cuando el cielo ya se había vestido con todas sus estrellas, Lorna salió sola hacia el claro donde el poste de cedro aún vibraba con las voces del viento. Traía algo en las manos, una tela nueva, tejida por sus alumnas más pequeñas. Era torpe, con bordes desiguales, pero viva, llena de símbolos, una espiral, una pluma, una trenza, y en el centro, un círculo de puntos que se tocaban sin cerrarse del todo. Shuya le había explicado: es la canción del fuego. No es una llama, es una red. Lorna se arrodilló frente al poste y, con manos lentas, envolvió la tela alrededor de la base, no para cubrirlo, sino para anclarlo, como quien reconoce que ya no camina sola, sino como parte de una línea de mujeres que no dejaron que el viento se las llevara. Recordó su primer día, el polvo, el no soy bonita, el miedo de ser mirada, el temblor al sentir unas manos trenzando su cabello como si valiera la pena. Y ahora, aquí estaba, no trenzando desde el dolor, sino desde la elección. Se recostó contra la madera y cerró los ojos. Por un momento, escuchó las risas apagadas desde la cabaña, el crepitar del fuego, el susurro de Nascota que le decía algo a las niñas en voz baja. Y luego, otro sonido, uno más viejo, más profundo, como si las raíces del poste susurraran historias que no estaban en los libros. Historias de otras mujeres, de otras niñas, de otras trenzas. No estaba sola, nunca lo había estado. Solo que antes no sabía escuchar. Al día siguiente, reunió a las niñas. Trajo un cuenco de barro, un poco de agua del arroyo y 3 plumas. Cada niña debía mojar una pluma y escribir en la tierra una palabra que quisiera dejar atrás.
¿Y qué pasará con esas palabras?, preguntó una. Lorna sonrió. Las verá la tierra, las oirá el fuego, y luego crecerán otras. Nascota observaba desde la sombra de un árbol. No intervenía, pero cada tanto, su mano apretaba algo en su bolsillo, un nuevo tallado. Tal vez, otro peine, otro símbolo de recordar. Esa noche, Lorna se sentó con la niña nueva, ya con una trenza más firme, más suya. Le mostró un mechón suelto. Lo dejas así, dijo la niña. ¿Por qué? Porque aún no sé qué poner en esa parte. Lorna asintió. Entonces déjalo. No hay prisa. Algunas historias tardan más en contarse. La niña sonrió. No grande, pero suficiente. Al concluir la semana, el círculo de trenzas creció. Las niñas no solo peinaban cabellos, sino también hierbas, hilos, incluso ramas flexibles. Trenzaban lo que se podía sostener. Y a cada nueva trenza, Lorna pedía una cosa. Guarda un mechón, uno tuyo, para cuando otra llegue. Así empezó el árbol de las trenzas. Junto al poste, Nascota clavó otra estaca. De ella colgaban mechones atados con cintas, cada uno marcado con una cuenta, un símbolo, una historia. ¿Y si se caen?, preguntó la más pequeña. Entonces los volvemos a atar, respondió Lorna. ¿Y si el viento los lleva? Entonces alguien más los encontrará y sabrá que no fue la primera. Hay historias que llegan como un golpe y otras como una brisa que te envuelve sin pedir permiso. La historia apache de Lorna no trata de batallas ni conquistas. Trata de una mujer rota que aprendió a quedarse, a no huir, a mirar sus cicatrices sin vergüenza y, sobre todo, a enseñar a otras cómo trenzar su fuerza sin necesidad de alzar la voz. En muchas culturas, los objetos como un peine, una trenza o incluso un simple sombrero se convierten en símbolos de poder, de memoria. Y en esta historia apache, cada gesto silencioso como ofrecer una pluma o sentarse en círculo vale más que 1000 discursos. Tal vez tú no vivas en un cañón, ni tengas una trenza marcada por fuego. Pero si alguna vez pensaste que tu voz no importaba, que tu historia no merecía ser contada, recuerda esto en cada generación. Alguien necesita escuchar una historia apache como esta para empezar a sanar. Porque a veces, el fuego no destruye. A veces, el fuego enseña a vivir.